Otro ejemplo típico, pero esta vez en el caso de los evitativos, sería, por ejemplo, cuando habláramos de relaciones amorosas, cuando habláramos, por ejemplo, de una persona evitativa, al no considerar una base segura a las otras personas y al considerar que su mejor opción es ir por su propia cuenta y realizando sus actividades sin depender de nadie, pues con su pareja sintiera que su pareja le va a agobiar, que le va a coartar su libertad, etcétera, etcétera. Y a raíz de ese estilo de apego evitativo, comienza a distanciarse, por ejemplo, de su pareja. Cuando esto ocurre, su pareja, lo cual tiene lógica, le pregunta, oye, ¿te pasa algo? Comienza a estar, por decirlo cotidianamente, un poco más encima de esa persona evitativa. Con lo cual, la persona evitativa ve confirmado un poco sus sospechas. Es en plan, ostras, me están agobiando, tenía yo razón, sabía que me iban a agobiar. Otro ejemplo claro de cómo se retroalimenta y cómo se acaba cumpliendo y manteniendo, ¿no?, ese estilo de apego evitativo. La idea es que, pues tanto en el ejemplo de lo ansioso como lo evitativo que hemos puesto, es que una teoría muy fuerte, una corriente muy importante que nos indica que los estilos de apego se mantienen, son bastante estables a lo largo del tiempo, es precisamente porque nuestras acciones los refuerzan, acaban dándoles la razón y actuamos siempre de una determinada manera que nos lleva a confirmar esos estilos y a seguir haciéndolos. Entonces, sabiendo esto, hay que hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Y es que los estilos de apego, a pesar de que son bastante estables si no intervenimos sobre ellos, pueden variar en distintas situaciones. Es decir, una persona que tenga un estilo predominantemente seguro, por ejemplo, puede ser de una tendencia más segura en su ámbito laboral, en sus relaciones sociales con amistades puede ser un poco más ansioso, y en sus situaciones, digamos, de relaciones amorosas puede ser más evitativo. Pueden haber distintas manifestaciones, ¿no? Sí que es cierto que suele ser común también que pues una persona, por ejemplo, con un estilo de apego ansioso sea ansioso en todas las situaciones, y una persona con estilo de apego evitativo suele ser evitativo más o menos en todas las situaciones. Pero no nos olvidemos ni nunca perdamos de vista que dependiendo de la situación, pues una persona puede actuar de una manera u otra, ¿no? Entonces, ahora que sabemos todo esto, ¿no?, que sabemos un poco de dónde vienen los estilos de apego, que sabemos un poco por qué se mantienen, que muchas veces se mantienen por nuestras acciones, ¿no?, que de manera consciente o inconsciente nos llevan a mantenerlos, y que sabemos que si no realizamos determinadas acciones sobre nuestros estilos de apego, estos no van a cambiar, tenemos que preguntarnos, vale, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos cambiar? Que sería un poco la conclusión a este primer capítulo. Pero antes de entrar en cómo podemos cambiarlos, o si tan siquiera si podemos cambiarlos, me gustaría hacer una reflexión de hacia dónde tenemos que cambiarlos, ¿no? De alguna manera, lo idóneo, por lo menos desde mi punto de vista, sería que todos avanzáramos hacia un apego lo más seguro posible, ¿no? Y creo que hoy en día puede ser que por ciertas partes del mundo en el que vivimos, ciertos rasgos de nuestra cultura, sobre todo occidentalmente hablando, que es una cultura muy individualista, se premia mucho desde fuera a los estilos de apego más evitativos, mientras que se, digamos, castiga o se valora menos los estilos de apego ansiosos, y se presta poca atención a lo que podría ser un estilo de apego seguro. Lo cual nos crea una situación un poco extraña porque muchas veces lo que creamos es digamos, una especie de crítica muy grande hacia el estilo de apego ansioso, el cual suele verse como aquella persona débil, aquella persona que siempre necesita ayuda, aquella persona que no es capaz de controlar sus emociones, etcétera. Y por otro lado vemos al estilo de apego evitativo como una persona que va a la suya y no necesita a nadie, una persona fuerte, una persona independiente, una persona que de alguna forma hace lo que quiere sin depender de los demás. Esto es un poco a veces la visión que a mí me da la sensación que nos transmite, ¿no?, nuestra cultura occidental, y no creo que sea la solución correcta. No creo que la solución correcta sea pasar de un estilo inseguro ansioso a un estilo inseguro evitativo, sino que la idea es que tendamos todos hacia un estilo seguro en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, en vez de intentar fomentar, ¿no?, unos cambios hacia
que no me importe la opinión de los demás absolutamente, o que vaya a la mía y sea mi propio yo lo que más importe. Igual lo que tenemos que avanzar es hacia un punto seguro en el cual, si por supuesto me importa la opinión de los demás, si por supuesto vivo en sociedad y quiero tener relaciones, quiero ser vulnerable, quiero estar cerca de las personas que me rodean, y no llevarlo ni hacia un extremo ansioso ni llevarlo hacia un extremo evitativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vuelvo a hacer el recordatorio de cuando en el experimento de la situación extraña se analizaba un apego seguro. Un apego seguro era aquel apego que, por supuesto, podía sentir ansiedad cuando, por ejemplo, su cuidadora, su madre, salía de la habitación y le dejaba con un extraño. Entonces no es evitar ese dolor o esa ansiedad perfectamente natural cuando las personas con las que nos relacionamos se distancian, sino aprender a sobrellevarlo de una manera un poco más segura, de una manera, digamos, más sana, con más aceptación y sin tender ni a la evitación ni a la ansiedad excesiva del estilo de apego ansioso. Eso como punto, digamos, como matización antes de entrar hacia qué podemos hacer y si podemos cambiar nuestro estilo de apego. Entonces, sabiendo un poco que la idea es avanzar hacia un estilo de apego seguro, no sé si os habréis dado cuenta, pero a lo largo de todo este capítulo tampoco me he parado mucho a definir qué es un estilo de apego seguro. He entrado bastante en lo que es un estilo de apego ansioso y lo que es un estilo de apego evitativo, pero no me he parado mucho a definir lo que sería un estilo de apego seguro. Un estilo de apego seguro, desde mi punto de vista, no deja de ser un estilo de apego, un vínculo que mantiene relaciones honestas, relaciones sanas, relaciones auténticas con las personas, lo cual no conlleva ni la parte del evitativo de alejarme de ellas y no sentir nada y solamente pensar en mí mismo, y por supuesto tampoco conlleva la parte del estilo de apego ansioso de necesitar a los demás para poder funcionar completamente. Es una especie de punto intermedio donde queremos que la gente esté cerca de nosotros, nos gusta disfrutar de las relaciones, pero sabemos también priorizarnos a nosotros en algunos momentos, tener una comunicación efectiva, tener una responsabilidad afectiva, etcétera. Entonces, la idea es ir poco a poco acercándonos hacia ese punto seguro que muchas veces parece un poco una utopía, ¿no? Parece muy complicado de lograr. Entonces, ¿cómo acercarnos hacia un estilo de apego seguro para acabar de cerrar un poco? Y si podemos acercarnos o ir modificando un poco nuestro estilo de apego. Yo creo que la respuesta es que sí que podemos modificar nuestro estilo de apego. Ahí habrán partes de él que no podremos controlar del todo, habrán personas que siempre tenderán un poco más hacia la ansiedad, habrán personas que tenderán un poco más siempre a distanciarse, pero siempre podemos hacer pasos para acercarnos hacia un estilo de apego más seguro, un estilo de apego más sano, ¿no? El primer punto para hacerlo, yo creo que es fundamental reconocer cuál es nuestro estilo generalmente. Nuestro estilo general o nuestro estilo en ciertas circunstancias, ¿no? Tender a reconocernos igual. Pues mi punto es que suelo ser un poco evitativo en las relaciones de pareja o suelo ser un poco ansioso con el trabajo. Primero reconocerlo, conocerlo, podemos investigar también de dónde viene, suele ser útil, pero no es suficiente, es decir, tenemos que trabajar sobre ello. Trabajar sobre ello significa que una vez ya tenemos reconocidos nuestros más, nuestros menos en todos estos puntos, cabe pensar qué podemos hacer para acercarnos a, digamos, nuestro yo ideal, en el sentido de nuestro yo más seguro, que muchas veces no sabemos cómo acercarnos, y una buena herramienta es averiguar, por ejemplo, en qué ámbitos somos más seguros o tener como referentes ciertas personas que nos transmiten esa seguridad y ver un poco qué acciones realizan, qué acciones incluso realizamos nosotros en nuestra versión más segura e intentar aplicarlas a otras facetas de nuestra vida. Por ejemplo, si somos capaces de, en nuestras relaciones de pareja, tener una comunicación muy buena, tener una comunicación muy sana, intentar aplicarla, ese tipo de comunicaciones respetuosas pero asertivas, por ejemplo, al ámbito laboral o, por ejemplo, con nuestra familia. Así también coger otros modelos de otro tipo de personas, ¿no? Entonces, que sean seguras. Entonces, poco a poco se crea un proceso muy, muy interesante que, a pesar de, por ejemplo, tener conocimiento de, ostras, yo creo que tengo un estilo de apego más ansioso, a pesar de tener ese conocimiento, en el momento que tengo el conocimiento, lo acepto, digo, pues sí, puedo ser un poco más así, por las razones que fueran, de mi infancia, etcétera, etcétera. Lo acepto y comienzo a actuar, a pesar de que no me nazca, digamos, empiezo a actuar de una manera un poco más segura.
sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo ya en una persona segura, ya que una persona con un apego seguro no necesariamente es aquella persona a la cual le sale automáticamente tener un apego seguro, sino que es una persona que ante las distintas situaciones que le va dando la vida se comporta de manera segura, a pesar de que le puedan hacer actuar de forma evitativa o actuar de forma ansiosa. Y esto lo conectamos con el hecho de que no necesariamente, ahora que ya conocemos de dónde vienen nuestros estilos de apego y por qué se mantienen, no necesariamente tenemos que seguir haciendo caso a esas partes nuestras que nos piden que sigamos actuando de esa manera. Ya no tenemos por qué seguir siendo exactamente igual de ansiosos que hemos sido o de evitativos. Podemos decidir, sabiendo que nos vienen estos pensamientos o estos sentimientos, por estas razones que hemos comentado de la infancia, no hacerles casos y actuar como una persona segura. Entonces, a medida que lo vamos haciendo, nos vamos transformando en una persona segura. Y en último lugar, ya no solamente nosotros mismos con nuestras actuaciones somos los que nos transformamos en una persona segura, sino que nuestro entorno y el que nos rodea nos ayuda muchísimo a irnos hacia un lado de la balanza, hacia otro, o quedarnos en un equilibrio, ¿no? Un ejemplo claro es que hay muchas situaciones, digamos, muy complejas que pueden hacer que incluso la persona más segura o con un estilo de apego más seguro se acabe siendo una persona con una cierta ansiedad o con un cierto estilo de apego evitativo. Es decir, intentemos, en la medida de lo posible, todas aquellas situaciones, todas aquellas personas que nos generan una inseguridad, veamos si esas situaciones o esas personas son realmente generadoras de ciertos sentimientos o si somos nosotros. Y en el caso de que sean situaciones que no nos ayuden, situaciones que puedan estar incluso frenando o lastrándonos, alejarnos de ellas nos puede ayudar a tener a ir construyendo, mejor dicho, un estilo de apego seguro. Y juntarnos, al contrario, juntarnos con personas con un estilo de apego seguro es la mejor manera o una de las mejores maneras de conseguir que nosotros vayamos aprendiendo nuevas pautas, vayamos rodeándonos con personas que nos faciliten tener nuestra versión más segura y poco a poco vamos construyendo, ¿no?, de alguna forma, nuestro estilo de apego y cómo nos relacionamos. Creo que con eso terminaríamos el capítulo de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Podéis escribirnos al Instagram, a todas las redes sociales, indicándonos lo que os ha parecido, si queréis que hablemos de otros temas en otros capítulos. Y nada, volver a daros las gracias por estar aquí con nosotros y espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias.